Ecuador y Estados Unidos abren un nuevo espacio de cooperación tras una década de indiferencia. La seguridad es prioritaria y las expectativas comerciales crecen, pero la política migratoria no es alentadora. Moreno selló una alianza con Donald Trump. En junio de 2010, la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton visitó Ecuador. Fue el mejor momento de las relaciones entre el gobierno de Rafael Correa y los Estados Unidos. Luego vinieron el escándalo de los Wikileaks, la expulsión de embajadores y el apoyo ciego del correísmo a Julian Assange. Ecuador perdió espacio comercial en el mercado más importante del mundo y la cooperación dejó de existir en temas tan sensibles como la seguridad. En el programa de hoy veremos si la visita de Mike Pence permitirá ganar espacios al Ecuador frente a un gobierno proteccionista e indiferente como el de Donald Trump. ¿Qué tipo de giros políticamente correctos debe realizar el presidente Moreno para fortalecer sus lazos con Estados Unidos? Hoy lo vamos a saber. Hoy nos acompañan Francisco Carrión, embajador del Ecuador en Estados Unidos, ex canciller de la República. Grace Jaramillo, profesora de la Universidad de British Columbia en Canadá, columnista sobre temas internacionales. Y Gonzalo Ruiz, periodista y analista, subdirector adjunto de Diario El Comercio. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a Ecuador el pasado jueves y de cómo se estrecharán los lazos diplomáticos entre los dos países. Entre los temas que mayor fuerza tomaron en la cita está el interés de Washington por retomar la cooperación en materia de seguridad y de combate al narcotráfico. Esto dijeron Pence y el presidente Lenín Moreno al respecto. Estados Unidos va a trabajar con Ecuador en nuevas formas de enfrentar las amenazas de la seguridad, especialmente las organizaciones delictivas transnacionales y el tráfico de drogas. Me complace anunciar que nuestro gobierno trabaja con el Congreso para entregar $3,5 millones adicionales para apoyar estos esfuerzos. Ecuador, señor vicepresidente, no tiene cultivos de coca y sin embargo captura toneladas de narcóticos producidos en países vecinos. Somos una víctima más de mafias traficantes de estupefacientes. Requerimos por ello del compromiso internacional a esta lucha, a nuestra lucha, que sea en montos equivalentes a los que se otorgan a otros estados. Pence también fue claro en plantear al gobierno ecuatoriano endurecer su postura frente a Venezuela. Respetuosamente instamos a Ecuador y a nuestros aliados en la región a que tomen acciones para aislar al régimen de Maduro. No es momento de palabras, es momento de actuar. Y todos debemos tomar fuertes acciones para apoyar la restauración de la democracia en Venezuela. La historia va a mostrar en este momento quién defendió la libertad del pueblo venezolano. A lo que Moreno le respondió. El señor Pence reconoció nuestro esfuerzo al haber acogido ya a casi 150,000 ciudadanos venezolanos que han debido salir de su país. Sobre este tema acordamos trabajar en la OEA a fin de promover la vigencia de los derechos ciudadanos y de las libertades fundamentales. Creemos que la solución para Venezuela solo pueden llevarla a cabo los venezolanos. Bien, embajador Francisco Carrión, ¿dónde radica lo sustancial de la visita de Mike Pence a Ecuador? Lo sustancial radica en varios factores y elementos. El primero y el principal es el haber abierto nuevamente las relaciones con Estados Unidos, unas relaciones que estaban no solo bajo cero, no solo en cero, sino bajo cero. Y de pronto, pues, con las actitudes del nuevo gobierno, el trabajo diplomático que se ha hecho, se logra un hecho que es definitivamente histórico, que es la visita del vicepresidente Pence al Ecuador, puesto que la última visita fue la del vicepresidente Nixon al Ecuador en el año 58, es decir, hasta hace 60 años. Hay una intermedia, y por eso es un poco la discusión o la discrepancia, del vicepresidente a la época George Bush, pero él vino a una posesión
presidencial, lo cual no se trata de una visita. La que sí vino bilateral. fue Hillary Clinton hace como 9 años y eso sí marcó también Sí, una parteaguas que fracasó. Sí, pero ella vino como secretaria de Estado, no al nivel de vicepresidencial. Pero bueno, eso es un poco es para... anecdótico, sí. Lo que importa y lo que interesa es la disposición que hay de Estados Unidos de reforzar las relaciones y retomar y normalizar, que es la palabra que yo uso, las relaciones con un país como el nuestro, que inevitablemente, ideologías aparte, pensamientos políticos diferentes, se deben mantener, se deben incrementar por muchos factores, el comercial, el de inversiones, el de cooperación en seguridad, migración, todos son elementos o temas que deben ser abordados por los dos países. Pero todo esto a cambio, y viendo las declaraciones y la insistencia del vicepresidente Pence, a cambio de crear un frente anti-Venezuela. No necesariamente, el Ecuador ha manifestado su posición claramente desde hace pocas semanas y sobre todo el presidente, él mismo, ha tenido una posición muy clara desde hace varios meses respecto de la existencia de presos políticos, de heridos, de muertos, y que es una situación que no debe y no puede mantenerse. Pero el pedido claro de Pence es que se debe tratar de devolver a Venezuela su democracia y que los países estarán a la altura de la historia. Me parece que es un pedido claro frente al gobierno ecuatoriano de que se aleje quizás de ese eje de socialismo del siglo XXI y se alinee con Estados Unidos. Bueno, el Ecuador tiene su propia posición y de alguna manera es coincidente, pero quizás lo que no es coincidente es en la forma de hacerlo, pero el Ecuador está dispuesto, lo ha dicho y lo dijo en la OEA al razonar su voto de abstención, que había que tomar una actitud propositiva y para lo cual propuso esta ¿No podemos consulta. pensar que de abstención se ponga ya una posición más en contra? Bueno, mire, todo es dinámico en el ambiente internacional. Yo no puedo adelantar, ni mucho menos que eso se vaya a producir, pero lo que sí le puedo asegurar es que el presidente Moreno tiene una enorme preocupación de lo que sucede en Venezuela y que el Ecuador está dispuesto, y al menos yo personalmente creo que deberíamos tomar un rol mucho más activo ya para que esto pueda resolverse, porque es un asunto que es del interés del Ecuador en el sentido práctico y también en el sentido de que Venezuela es un país hermano, y eso no es retórica. Venezuela fue parte de la Gran Colombia junto con nosotros, y en ese sentido nos duele lo que le pasa a ese país, y por lo demás está echando ya sus coletazos de esa crisis humanitaria sobre el Ecuador con el ingreso tan masivo de venezolanos al Ecuador. Grace Jaramillo, para usted, ¿qué es lo más importante de este encuentro? ¿Tratar de presionar a Ecuador para que se defina frente a Venezuela, o qué aspectos positivos se deben rescatar de esta visita? Yo creo que muchos aspectos positivos. El primero de ellos es que, retomando lo que dice el embajador Carrión, hemos normalizado una relación y por primera vez, y yo creo que hay que agradecer la gestión del embajador Carrión en ese sentido, es una gestión, yo diría, hasta cierto punto personal todos estos meses, cosa que no había pasado desde 1956, y hay una razón histórica para ello. El mejor momento de la relación entre Estados Unidos y Ecuador, donde fuimos propositivos los ecuatorianos en proponer cosas, en traer en ese entonces el punto cuarto, en decir nosotros queremos inversiones, y ojo, cooperación para el desarrollo y para la sustitución de importaciones, fue los años 50, en una coalición de gobierno, o sea, en una sucesión de gobiernos que más allá del tinte político, porque fueron Galo Plaza, Lazo y Camilo Ponce, y por supuesto también Velasco Ibarra, decidieron emprender ese camino. Imagínense cuánto tiempo hemos perdido, estoy hablando de casi 70 años. Y en ese punto estamos retomando, por supuesto, pero el segundo elemento es que debería ser una lección para todos. Nosotros debemos aprender a dejar de ser el pasajero o a tomar las relaciones internacionales como ese pasajero que siempre pierde el tren. Y en este momento es muy importante, perdemos el tren supersónico. Es decir, no estamos, y eso pasa por Venezuela. Nosotros debimos haber tomado una acción proactiva, tal vez con el Grupo de Lima, porque, ojo, también estábamos en una situación grave de nuestro prestigio como país, de nuestra reputación internacional. No estábamos para dictar políticas o para tomar terceras vías. Y es lamentable solamente que tengamos que cambiar de posición cuando venga Pence y no había sido mucho ¿Usted cree antes. que con la llegada de Pence y con los cambios que se están dando en la Cancillería, Ecuador va a tener una posición distinta frente a Venezuela, quizás mucho más firme?
dejar de lado incluso la idea de la mediación o de la consulta popular que ha planteado Moreno? Yo creo que es muy riesgoso el planteamiento del presidente Moreno respecto a la consulta. Primero, el gobierno venezolano ya ha rechazado Bueno, de hecho, esa fracasó eso ya, iniciativa. sí. Pero digamos que nos va bien y que ellos toman, es decir, el gobierno venezolano toma la iniciativa ecuatoriana y otra vez, bajo las condiciones Así actuales, están. gana el gobierno de Maduro y gana esa consulta. ¿Cómo quedará el Ecuador en el contexto internacional? ¿Qué pasará? O sea, ¿cómo nosotros dimos un paso que es excesivamente riesgoso y que no estábamos listos o dispuestos a garantizar? Perfecto. Gonzalo Ruiz, ¿es positivo que Ecuador vuelva a retomar la cooperación en seguridad y en narcotráfico con Estados Unidos luego de haberla satanizado durante 10 años y con episodios que terminaron esa década tan tristes como los que hemos vivido en los últimos meses con respecto al equipo periodístico del comercio, por ejemplo, asesinado en frontera por narcotraficantes? A propósito, Carlos, quiero aprovechar la oportunidad para expresar muy sentidamente nuestro agradecimiento a todo el país, a los medios, a los colegas, particularmente Coavisa, por la solidaridad expresada durante estos duros momentos del secuestro. Esto han puesto en perspectiva el tema de la seguridad como uno de los claves que hay que resolver. Y en esa materia, manteniendo, por supuesto, los temas de soberanía, las distancias, pero también los acercamientos, la cooperación es importante. Se está creando una oficina de cooperación, se va a estar relanzando una oficina de cooperación en la embajada y el intercambio de información, de tecnología, de datos que ayuden a mantener el orden, la paz en la lucha contra las drogas, pero sobre todo en la vida de la gente. Pero dirán que Moreno es entrevista otra vez, porque llegan los militares a la embajada y tendrán los radares y sabrán qué está pasando en inteligencia. Decir, esto es la soberanía ecuatoriana hasta aquí, pero la cooperación es necesaria por la vida de la gente, de sectores marginales que han sido afectados por una situación de violencia extrema que a veces nos hemos querido... Que sucedió en el gobierno de Moreno, no en el de Correa, ¿no? Eso es lo que también se va a decir. Bueno, y mucho tiempo antes. Hemos olvidado a la frontera, hay que mirar a la frontera seriamente como lo están haciendo. Y sin Estados Unidos no se puede hacer un trabajo fuerte. Se puede cooperar, se puede intercambiar información y se puede mantener la distancia soberana. Por eso creo que lo que apuntaba el embajador Carrión del nuevo momento de las relaciones de Ecuador y Estados Unidos es importante, con los insumos que acaba de proporcionar Grace, nos pone en perspectiva de tener una relación, por supuesto, reconociendo las asimetrías, pero también lo suficientemente fecunda como para aprovechar la complementariedad. El destino de las exportaciones ecuatorianas, de donde dependen los dólares que venimos en los Estados Unidos, básicamente. De eso vamos a seguir hablando luego. Más adelante. Pero sí, dentro del tema de seguridad y cooperación, es clara la posición del presidente Moreno de exigir más recursos de los que se ha dado. Es como que volver al discurso de hace 10 años, en donde Ecuador siempre que requería de Estados Unidos más atención de la que le daba Colombia, por ejemplo. Yo creo que lo más importante es la cooperación, el intercambio de la tecnología, que la tiene desarrollada Estados Unidos, y por supuesto el tema de intercambio de información para evitar situaciones límites, como las que hemos vivido en este tiempo. Bien. Embajador Carrión, antes de continuar el tema de seguridad, una pregunta. Las buenas relaciones y el acuerdo o los acuerdos con Estados Unidos también pasan porque Ecuador tenga una posición definitiva frente al caso Assange, que se solucione ese problema, la situación de él en la embajada, su condición de nacionalidad y los problemas judiciales que le enfrenta. Bueno, definitivamente el caso Assange es un problema que le concierne al Ecuador con el Reino Unido. Los Estados Unidos formalmente no forma parte Pero políticamente están inmiscuidos en ese tema por la trascendencia obviamente están interesados, pero lo que interesa es que el Ecuador logre resolver ese problema que resulta ya tan incómodo. Pero yo creo que lo primero y lo que hay que volcarse, diría yo, y de hecho conozco que lo está haciendo el nuevo canciller en materia de resolver este problema que es muy complejo, multidimensional y que debe ser resuelto si queremos avanzar. ¿A través de qué vía se puede solucionar ese problema? La nacionalidad no funcionó, los acuerdos de un salvoconducto tampoco se dieron. Bueno, yo la verdad es que no conozco en detalle porque se han estado haciendo contactos directos con el gobierno del Reino Unido, que es la contraparte, eso hay que tener en cuenta. Exactamente. Estados Unidos no forma parte del problema. Y sobre ese tema yo, por supuesto, en el desconocimiento que tengo de las cosas, yo tengo la información simplemente la que aparece en los periódicos, tengo mi propio criterio y yo creo que le corresponde a la Cancillería dirigir
hacia la solución de este problema. Para irnos a corte, embajador, el tema de seguridad, ¿es positivo que Ecuador lo selle con Estados Unidos, que hay esa cooperación como manifestaba Gonzalo Ruiz? Sí, ¿Bajo qué parámetros? Totalmente. ¿Dónde están los límites, esas líneas rojas que no se deben cruzar para evitar cuestionamientos a una Por política supuesto, entreguista? y aquí no es manido eso de hablar de la soberanía, tiene que ser bajo la decisión y definición de las autoridades de seguridad del Ecuador, ¿ya? Y aquí hay que tener en cuenta también la posición de Colombia, que definitivamente, al ser el país limítrofe, el que o donde se producen todos estos inconvenientes. Y lo que sí le quiero decir es que, así como el Ecuador accede o pide o yo no suelo usar la palabra apoyo ni respaldo, sino acompañamiento, porque el asunto es, hablando sobre todo de narcóticos, ¿no? Es un problema mundial. Estados Unidos, la juventud se destroza ahí por fundamentalmente ser consumidores, nosotros productores, pero volviendo al tema de la solicitud de ayuda y de complementariedad en temas de seguridad, hay que tener presente que este pedido que se ha hecho se está haciendo también a otros países. Es decir, está Brasil, está hasta donde conozco España, probablemente Francia. Es decir, no es una cosa que debe llamarnos la atención. Nos vamos a un primer corte comercial. Sigue la señal de Coavisen Políticamente Correcto. Recuerde que puede seguirnos en Instagram, @políticamentecorrecto.es. Volvemos enseguida con este importante debate sobre las políticas de Donald Trump y Ecuador. Roberto Izurieta, profesor de la George Washington University, nos explica el interés que tiene Estados Unidos en Ecuador y a qué acuerdos reales se podrá llegar. ¿Por qué el vicepresidente Mike Pence visitó Ecuador? Ha sido parte de la política exterior de los Estados Unidos la presencia del vicepresidente Pence en los asuntos de América Latina. Esto es muy importante considerando que los dos grandes temas que nos afectan más a América Latina, esto es el tema de inmigración y el tema de comercio exterior en el gobierno de Donald Trump, están realmente sumamente cuestionados. Es una enorme presión para nuestra región. ¿Estados Unidos busca una alianza política con Lenin Moreno? Yo no creo que países como los Estados Unidos está buscando una alianza política. Es un gesto de reconocimiento, estoy seguro que tienen mucho interés, como así lo ha dicho, del tema de Venezuela, y habrá visto con buenos ojos los cambios que se han producido en el Ecuador, sobre todo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del cual se tienen posiciones más claras y firmes sobre Venezuela. ¿Qué puede esperar Ecuador en materia comercial? Yo lo que creo es que a Donald Trump no le gustan los acuerdos multilaterales. Esto es, los acuerdos comerciales entre muchos países no le gusta mucho, esa es la impresión que yo tengo, pero los acuerdos unilaterales de uno en uno sí les gusta. En ese sentido podría haber una oportunidad, pero en general yo diría que Donald Trump ha expresado muy claramente que no es partidario tanto del libre comercio, sino del proteccionismo comercial y del nacionalismo político. ¿La cooperación en seguridad es un hecho? Para los temas de seguridad y sobre todo los temas de seguridad que involucran otros países, la cooperación de inteligencia que se dé, en este caso del Ecuador, con Colombia, con los Estados Unidos y con cualquier otro país que comparta nuestros principios y valores, es buena, porque el Ecuador no puede vivir las situaciones que acaba de vivir en la frontera. ¿Habrá cambios en la política migratoria? Esto es la separación de las familias, no responde los principios y los valores que sostiene a todos que somos demócratas y creemos en los principios fundamentales de la unión familiar. Entonces, yo creo que ahí sí los Estados Unidos tienen un problema que, en mi opinión, solo se puede solucionar con una reforma integral, bipartidista, en los temas de inmigración, que incorpore
aquellos indocumentados que ya están en los Estados Unidos. Bien, dejemos de lado un momento el tema migratorio para tratarlo después. Gonzalo Ruiz, ¿usted realmente cree que Ecuador podrá llegar a un acuerdo comercial de largo aliento con Estados Unidos? Otra vez, el nuevo momento muestra la apertura. Llegar a un acuerdo no es cosa fácil, hay que superar escollos como el tema de la propiedad intelectual, de la denuncia que hizo Ecuador en la década pasada, otra vez de los tratados de protección de inversiones, pero superados esos escollos poder pasar a lo que ya se anunció en la visita del vicepresidente Pence de la apertura para una pronta reunión de un consejo de inversión. El presidente Moreno ha remarcado un tema clave que es las preferencias arancelarias. Tenemos hasta 2020 un sistema de preferencias arancelarias extendido, pero el presidente ha dicho hay que liberar aranceles para otros productos a fin de que el mercado, inmenso mercado norteamericano, pueda ser también beneficioso para otros productos, para no quedar fuera de competencia. El Ecuador ve en Estados Unidos un socio comercial importante, la complementariedad, el primer socio comercial, y hay que caminar hacia la apertura. Bien. No es cosa fácil, pero eso yo creo que es una tarea del Estado. Embajador Carrión, sobre todo porque hay un problema de proteccionismo, una visión completamente diferente de los Estados Unidos en este momento con Donald Trump para manejar cualquier acuerdo comercial. Entonces la cosa se pone mucho más difícil. Una cosa es que Ecuador tenga toda la voluntad, pero si hay una piedra en Estados Unidos. Sí, definitivamente lo que acaba de decir Gonzalo es una gran verdad. El hecho de que el presidente Trump tenga una visión diferente sobre el mercado y sobre el comercio hace que no sea una tarea fácil. Sin embargo, yo soy optimista en el sentido de que podría plantearse desde el Ecuador, que no es un país que le pueda ni mucho menos hacer competencia o resultar competitivo con Estados Unidos, para que precisamente Estados Unidos demuestre esa voluntad con un país mediano, porque a Ecuador ya no le considero yo un país pequeño, con un país mediano como el Ecuador, que se puede establecer un mecanismo de inversiones. Una suerte como de experimento bilateral. Yo no les llamaría experimento bilateral, sino que, bueno, bien sabemos todos que los países se mueven en función de sus intereses, y a Estados Unidos le interesa un Ecuador fuerte institucionalmente, democrático, que respete los valores y que haya superado ya la etapa esa sombría por la que atravesamos. Gris Jaramillo, ¿no nos estamos alimentando solo de expectativas en materia comercial? Por supuesto. Yo creo que hay que conocer un poco la política interna estadounidense para darse cuenta que un acuerdo o tratado de libre comercio de aquí a 2 años es imposible. Primero, no va a haber fast track, que es la autoridad que le da el Congreso al Ejecutivo en los Estados Unidos para poder negociar un tratado, lo cual quiere decir que debemos empezar con preacuerdos, es decir, con acuerdos medianamente arancelarios y pararancelarios para poder eso, ¿no? Mantener el SGP, mantener preferencias, mantener abierto el diálogo para una vez, o con un nuevo gobierno, tal vez demócrata, tal vez republicano, pero ya no Donald Trump, ahí sí avanzar. Pues va a ser muy difícil porque hay 2 ejes fundamentales para entender su permanencia en el cargo. Si él triunfa o él lidera el triunfo de las elecciones de medio término, que ya son en este noviembre, aquí en el 2018, y en las elecciones del 2020. Y esos 2 ejes son migración y comercio. Y son 2 ejes en los cuales él va a jugar al límite. Él no es un jugador normal. Es un típico outsider, un populista, si ustedes quieren, latinoamericano, donde no hay reglas. O sea, se va a seguir radicalizando en temas comerciales. Por supuesto. Y Ecuador ahí pierde mucho espacio. Ecuador lo que ahorita debe jugar es básicamente a la defensiva. Está muy bien que con la visita del vicepresidente Pence hayan hecho un acuerdo o un preacuerdo para avanzar en el tema de comercio. Me parece excelente. Esa es la labor del diplomático. A Pablo Campana le veo súper interesado, está emocionado que está con los muy acuerdos. Bien, así debe ser un gobierno que se interese, pero también hay que trabajar con realidades, ¿no? Y hay que trabajar con realidades tomando en cuenta lo que los demás han hecho con Estados Unidos y nos llevan la delantera. Mi sugerencia es más bien montarnos en la camioneta de la Alianza del Pacífico, porque ese es un camino más fácil. Ellos tienen recorrido, me refiero a Chile, a Perú, a Colombia, muchos años más que nosotros, tienen una relación directa con Washington. Nosotros apenas estamos pasando del marketing exterior que teníamos durante 10 años a política exterior, pero estamos pasando en una forma muy tranquila y tal vez demasiado lenta.
A mí me preocupa eso, pero... O sea, debe haber un mayor dinamismo en la Es un mayor dinamismo, pero con base en realidades. Me parece muy bien que el ministro Campana tenga tanta voluntad sobre este tema, pero hay que avanzar sobre realidades. Bien, nosotros nos vamos a un siguiente corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Niños separados de sus padres en la frontera México-Estados Unidos es la imagen de la política antimigrantes de Donald Trump. ¿Se están violando los derechos humanos? Un análisis políticamente correcto. Enseguida regresamos. Donald Trump llegó a la Casa Blanca con un discurso antimigratorio y en la práctica ha tomado decisiones que vulneran los derechos humanos. Veamos. 1. El Muro de México. En el quinto día de su gobierno, Trump firmó la orden ejecutiva para construir el muro de la frontera con México y así frenar la entrada de inmigrantes. El proyecto aún no se ejecuta. 2. Niños migrantes. Este audio de voces de niños que lloran por sus padres en un centro de detención de inmigrantes en la frontera México-Estados Unidos y las imágenes de migrantes en jaulas desataron las críticas a la política de Donald Trump de cero tolerancia. Al menos 2.500 niños viven esta realidad. Trump debió dar marcha atrás en esta medida. 3. Veto migratorio musulmanes. Trump decretó un veto migratorio para inmigrantes o refugiados de países musulmanes. Tras varios meses de cabildeo, el Tribunal Supremo avaló esta medida para que personas de Siria, Libia, Irán, Yemen, Chad, Somalia, además de Corea del Norte y Venezuela, no puedan entrar a Estados Unidos, bajo el argumento de seguridad nacional. 4. Discriminación hacia Centroamérica y África. En la reunión para mejorar el programa que concede residencia legal a inmigrantes de Haití, El Salvador y países africanos, víctimas de desastres naturales y guerras, Trump los insultó y dijo que preferiría que lleguen ciudadanos de Noruega. 5. Transgéneros y mujeres. Grupos feministas rechazan el discurso de Donald Trump discriminatorio hacia las mujeres. Por otro lado, la justicia frenó su decisión de prohibir la entrada de transgéneros al ejército. 6. Cambio climático. El presidente de Estados Unidos retiró sus contribuciones a la lucha contra el cambio climático para potenciar la producción energética. También anunció que abandonaría el Acuerdo de París 2015 sobre este tema. 7. Golpe a las Naciones Unidas. Trump decidió abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la UNESCO, con el argumento de que protegen a países cuestionados y porque tienen un sesgo anti-israelí. ¿Son medidas políticamente correctas? Cris Jaramillo, ¿y es políticamente correcto que toda la opinión pública se enfoque o trate de cuestionar todo lo que sucede en Venezuela cuando tenemos en Estados Unidos unas políticas migratorias, sobre todo, que violan los derechos humanos y ante lo cual, cómo debemos nosotros como país proceder cuando estamos restableciendo relaciones con el primer socio comercial? Bueno, lo primero es que como país nosotros tenemos la obligación de tener una canasta de alianzas internacionales que no tiene tinte político. Y no podemos meternos en los asuntos internos de otros países, pero como país también tenemos el deber de ser humanitarios y de mencionar y criticar, si es necesario, las crisis humanitarias que son creadas por políticas internas tan nefastas como la de Venezuela, la de Nicaragua y la de Estados Unidos. Muchos sectores prácticamente han pedido que Ecuador se inmiscuya ya en la crisis venezolana y que prácticamente sea definitiva su posición en impedir que Maduro salga del poder. Pero no estamos diciendo lo mismo con Trump. Hay una diferencia entre inmiscuirse y generar una coalición que es el deber de los latinoamericanos para que precisamente Estados Unidos no haya intervenido en crisis como la venezolana o la actual nicaragüense. Nosotros teníamos mecanismos claros desde la CELAC, la UNASUR, que no funcionaron. ¿Por qué? En parte porque no hubo unidad latinoamericana. Entonces ese es también un problema de nuestra integración. O sea, si no fuera por nosotros no hubiera sido necesario que Estados Unidos tomara nuestro tipo de integración latinoamericana, y para mí es lamentable que ahora tenga que entrar Estados Unidos a decir hagan algo por Venezuela. Ahora, ¿qué hacer con los migrantes latinoamericanos que son vejados en Estados Unidos? Bueno, hay varios mecanismos que me parecen muy interesantes. El primero de ellos es que ya varias alianzas, entre ellas la del G7,
del cual es parte de Estados Unidos, criticó precisamente esa política. Hay posibilidades de hacer una presión internacional desde la OEA, por ejemplo, ha surtido efecto precisamente porque incluso los países miembros de la Organización de Cooperación para el Desarrollo, la OECD, están ejerciendo presión sobre el tema y le están, digamos, haciendo una política de avergonzamiento al régimen de Trump. Yo creo que puede dar resultado porque está generando una reacción interna importante. ¿Cómo podemos generar reacción interna importante para cambiar esa política? Haciendo esta especie de presión internacional que permita a los demócratas o a alguien que cambie la política de Trump en los próximos 2, 4 o 6 años para que beneficie a todos los latinoamericanos que están sufriendo, los más de ellos los centroamericanos. Gonzalo Ruiz, yo vi en estas declaraciones, en el marco de esta visita de Mike Pence, muy poca fuerza a la posibilidad de que haya un cambio en materia migratoria, que se den algunas concesiones. Es obvio, Trump tiene una posición totalmente radical en ese sentido. ¿Qué esperar? Yo creo que tiene valor que el presidente Moreno haya planteado el tema de la migración, sobre todo frente a la primera ignominia que era el planteamiento del muro con México. Una cosa que es una barbaridad. Pero como que se queda en el discurso más, ¿no? Sí, pero vino del mandatario de un país que ha sido un crisol de nacionalidades, que se ha enriquecido de la diversidad. Nueva York no puede ser una ciudad más diversa, ¿no? Italianos, latinos, judíos, musulmanes, gente de todas partes del mundo. Estados Unidos se ha enriquecido de la diversidad. Para el Ecuador, Estados Unidos fue un polo de desarrollo económico para las personas que no tenían trabajo durante muchos años y tenemos una población importante. Entonces, pronunciarse sobre eso y tener una posición firme en materia... ¿Pero de qué sirve eso? O sea, ¿de qué puede servir más allá de lo lírico? Dejar puestas muy claras nuestras visiones y, por supuesto, proteger también en la medida de lo posible a los ecuatorianos que viven allá. ¿Y se puede hacer eso mientras buscamos desesperadamente acuerdos comerciales? Es decir, no es una suerte de chantaje de garrote y zanahoria. A mí me parece que son cosas distintas y el Ecuador debe, en eso sí, tener una posición clara. Tenemos miles de ecuatorianos que viven allá y miles de sudamericanos que han visto esta crisis humanitaria tremenda, la como lógica la separación no es así, no es que de los niños de sus padres. No es que no me molestes mucho en temas migratorios porque no hay aperturas comerciales. Un asunto humanitario inaceptable. En Canadá, por ejemplo, Canadá reclamó muy fuertemente no solo el insulto de Donald Trump, sino también las políticas migratorias. Es una estrategia de negociación. Es al revés, justamente. Mientras uno cede más le golpean. Es al contrario, uno tiene que establecer sus posiciones firmes para tener mejor capacidad e influencia de negociación. Embajador Carrión, y con este preámbulo, ¿es difícil que Ecuador logre un acuerdo migratorio? ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted como embajador para estar pendiente de la migración ecuatoriana y también ayudarlos? Bueno, lo fundamental es proteger, ayudar a aquellos ecuatorianos que se encuentran en Estados Unidos. Lo que se ha dicho aquí es muy cierto. El presidente Trump tiene una, como dice su política, tolerancia cero respecto de la migración. Y en ese sentido, pues obviamente nos resulta fácil hacer frente a una gran potencia que maneja un gran poder para efectos de controlar el ingreso de ciudadanos en condición irregular. Pero ahí está, el famoso muro todavía no se ha construido y no parecería que ese sea el caso. Y yo creo que ha tenido que dar marcha atrás, como en el reportaje inicial se mencionó, respecto del tema de la separación de niños de sus padres. Eso resultaba absolutamente... Se está equivocando el gobierno, ¿se ha equivocado? El presidente Trump echó marcha atrás, no tanto por la influencia o la presión que podía venir desde afuera, sino adentro. En Estados Unidos la opinión pública, el partido principal de oposición, el Partido Demócrata, y sus propios grupos de presión internos en el Partido Republicano le hicieron reconocer que era un error. ¿Usted cree que esta crisis lleve a cabo o aboque en lo que decía Roberto Zureta en el bloque anterior, que se dé finalmente un acuerdo bipartidista para empezar a solucionar el tema migratorio? ¿Usted que está en Estados Unidos cree que por ahí van las cosas o no hay un espacio de eso? Resulta muy difícil. Hay que reconocerlo. Sin embargo, hay sectores en el Partido Republicano al que pertenece el presidente Trump que cuestionan, sobre todo aquellos representantes de la zona precisamente de frontera, que han sido muchos de ellos opositores firmes respecto de este fenómeno concreto que es
inaceptable, en definitiva, la separación de niños de sus padres, ¿no? Es decir, legisladores de esas zonas que han sido contrarios a la posición del presidente Trump. Los demócratas de su lado igualmente, y en ese sentido no descartaría, aunque suena casi utópico, de que haya una unidad entre los dos principales partidos de Estados Unidos para encontrar una salida. El Ecuador tiene que hacer lo suyo, primero en la defensa de su 1.200.000 ecuatorianos que viven en Estados Unidos, sin contar con los que no tienen papeles. ¿Cuántos no tienen papeles, embajador? Es difícil, esa es una cifra que... 700.000, ¿no? 300. Medio millón será, no sé, esa es una cifra precisamente porque no tienen papeles, no están registrados, ¿no? Pero el Ecuador, y esa es su obligación, la embajada y su sistema de consulados, su prioridad es atender, ayudar, proteger, en la medida de lo que sea posible, a los ecuatorianos, aquellos que no tienen documentos. Grace Jaramillo, ¿y usted le ve con fuerza al gobierno ecuatoriano como para presionar o mantener una política digna en materia de migración frente a Estados Unidos? Bueno, lo segundo sí, una política digna. Lo primero es muy difícil. Nadie, ni siquiera en los Estados Unidos, ni siquiera el Partido Republicano, ha podido forzar a Donald Trump a hacerse para atrás. Hay en el Partido Republicano en este momento al menos 3 grupos importantes, los tradicionales, el que se llama Freedom Caucus, que es de los libertarios, y los terceros, que son los más extremos, los que ahora se llaman los trumpistas. Ninguno de ellos ha podido ponerse de acuerdo siquiera para usar su mayoría y pasar una reforma migratoria que favorezca o minimice el daño. Mucho menos ampliar esa posibilidad para que otros países lo hagan. El problema del Ecuador específicamente, y mucho más los países más afectados, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, es que no hay manera de hacer una coalición que presione. ¿Por qué? Porque Estados Unidos toma mucho el precedente. Si nosotros hacemos un acuerdo como ecuatorianos, todos los países se van a sumar, anulando la famosa tolerancia cero de Donald Trump. Lo que hay que hacer es trabajar desde los países, desde el Ecuador, desde Honduras, desde Guatemala, para tratar de minimizar el daño y traer de vuelta a esas familias que están sufriendo. Yo, por lo pronto, en los próximos 2 años, no veo otra solución de ayuda desde Latinoamérica. ¿Y si es que se deteriora la popularidad de Trump y caen las elecciones de noviembre y en las siguientes, puede haber ahí una forma como para retomar un poco esta iniciativa migratoria desde los demócratas? Por supuesto, porque necesitan al menos una de esas 3 facciones para pasar la reforma migratoria. Y todo hace indicar, la mayoría de los politólogos en Estados Unidos tienen el consenso de que estamos ante un típico régimen caudillista, ya no latinoamericano, pero estadounidense, que la única forma de volver a la institucionalidad es tener esa mayoría demócrata más de ese tercio de los republicanos que todavía van a defender los intereses tradicionales del Partido Republicano, y todos están apostando, incluso varios países latinoamericanos, México, por ejemplo, a cambiar las elecciones completamente este noviembre. Embajador Carrión, ¿es difícil tratar de mantener una política o una agenda en materia migratoria cuando por otro lado también se negocia una política comercial? Gonzalo Ruiz dice que eso se debe separar bien y que no hay problema en mantenerlo separado, pero ya en la parte práctica... Bueno, quejarse mucho por lo migratorio a sabiendas de que te perjudiquen en lo comercial. Sí, no resulta fácil, porque son temas separados pero que se complementan. Y yo, respecto al comentario de Grace, quisiera hacer hincapié en que es lo correcto. La solución al problema migratorio se encuentra en nuestros propios países. Ojalá quisieran volver los migrantes ecuatorianos, pero sobre todo impedir que salgan. Y para eso se necesita el desarrollo, necesita puestos de trabajo. Nadie sale por su propia voluntad. Y en ese esfuerzo sí creo que el Ecuador debe empeñarse, y ahí sí, ¿por qué no?, tener el acompañamiento de Estados Unidos para la generación de puestos de trabajo, claro, la institucionalización y todo lo que viene la cooperación. Sin duda, sin duda. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. ¿Cuál es la geopolítica de Donald Trump? Se lo contamos luego del corte. Siga con la señal de Coavisa. Como si se tratara de una montaña rusa en el sentido estricto de esta frase, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva sus relaciones internacionales de forma vertiginosa. Claudia. Y en este juego geopolítico, Trump ha logrado confundir a todo el planeta con su mapa difuso de aliados y adversarios.
Al dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, pasó de llamarle hombre cohete para luego estrecharle la mano en una cumbre donde le planteó montar hoteles de lujo en las playas desde donde se lanzan misiles. Muchos analistas aseguran que con China, Estados Unidos podría librar una guerra comercial, luego de que Trump ordenara subir en un 25% los aranceles de los productos fabricados en ese país. En las potencias occidentales, la figura de Trump también resulta controversial. Hace poco fue noticia el desplante que el mandatario estadounidense hizo a los líderes del G7, también por políticas comerciales. Trump calificó al primer ministro de Canadá de deshonesto y débil y dejó en el limbo un acuerdo climático. Alemania, como cabeza de la Unión Europea, no ha logrado convencer a Trump de que su política arancelaria es restrictiva y que se mantenga en el pacto nuclear con Irán. De hecho, la posición de Estados Unidos en Oriente Medio es un factor de distanciamiento con Rusia. Ante la guerra en Siria, Trump advirtió a Moscú que los misiles estadounidenses son bonitos, nuevos e inteligentes. El reconocimiento de Washington a Jerusalén como capital de Israel también avivó el conflicto en esa zona. Pero al mismo tiempo, Trump no repara en elogios para Vladimir Putin, con quien podría reunirse el próximo mes para hablar de economía y desarme. Recordemos que las investigaciones sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos no han terminado. ¿Y en el mapa de Trump está América Latina? Sus alianzas con países como Colombia se mantienen, pero la política antimigrante y el enfriamiento comercial con México continúan bajo el símbolo del muro fronterizo. Cuba ha vuelto a ser marginada, mientras que el aislamiento al régimen venezolano es parte de un libreto ya conocido en la Casa Blanca. Carlos. Bien, embajador Carrión, ¿cómo debe mirar el mundo la política exterior de Donald Trump? ¿Cómo entender desde Ecuador los alcances que tiene y estos decibeles tan sorprendentes frente a China, la Unión Europea, Corea del Norte, Latinoamérica? Más que hacia el mundo, nosotros debemos ver cuál es la política del presidente Trump hacia América Latina, que ha dejado de ser una prioridad. Ya no es la América Latina, bueno, y el Caribe, algo prioritario para los Estados Unidos. ¿Y alguna vez lo fueron? Sí, en su momento, claro, durante la Guerra Fría y durante inclusive la Guerra Mundial, la Segunda, fuimos obviamente un área, una región de cierta importancia. No lo es ahora. ¿Con Bill Clinton, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Con Bill Clinton, por ejemplo? No, menos, tampoco. Pero ahora menos todavía, porque se han producido, obviamente, la securitización de la que hablan los académicos respecto de la política exterior de Estados Unidos, que eso es indudable. Y entonces, ¿cuáles son los problemas prioritarios que, como bien se ha señalado, tiene Estados Unidos con América Latina? La migración, el narcotráfico, el comercio y para de contar. ¿Y Venezuela? Aquí no hay Venezuela porque es un tema puntual de democracia, de derechos humanos y de una serie de factores que obviamente... Y de provisión de petróleo. En alguna medida sí, a pesar de que la dimensión no es tan grande, pero estratégicamente Venezuela es muy importante para los Estados Unidos, de tal manera que nosotros debemos sentirnos, yo creo que de alguna manera, tranquilos en la medida en que no somos prioridad para Estados Unidos. Lo que debemos ser es más bien acompañantes y ellos acompañantes nuestros para efectos de lograr ese desarrollo que hará que las instituciones en estos países se fortalezcan, la democracia se consolide y eso sea el mejor resultado para precisamente la preocupación estratégica que podría y no quiere y no debe tener los Estados Unidos respecto de América Latina. Y frente al mundo, Gris Jaramillo, ¿cómo miran a Trump? Es decir, ¿qué se puede esperar de toda esta política exterior que es tan sorpresiva y preocupante? Una frase muy corta y simple. Él quiere destruir el mundo o el orden global democrático liberal que se instauró después de la Segunda Guerra Mundial. Me parece que ese es el consenso general, porque lo que no nos dimos cuenta todo este tiempo es que había una suerte de
Liga de Países Autoritarios en todo el mundo, independiente de si era de izquierda, de derecha, ¿Se de llegaban centro. por elecciones o no? La idea era no intervenir, la idea es tener una política mercantilista de estados tributarios, que es mucho más fácil de... el desgaste de las instituciones como las Naciones Unidas en parte pasa por eso. Por eso es que el caso Venezuela, que debería tratarse en la OEA y debería tratarse en Naciones Unidas, o sea, se desbanda de alguna manera y se desvincula hacia otras, digamos, organizaciones regionales que no tendrían mayor autoridad moral. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que esta alianza de Vladimir Putin con Donald Trump tiene consecuencias y serias. Tiene consecuencias para Europa, tiene consecuencias para los organismos internacionales de crédito. Trump quiere acercarse a Rusia. Por supuesto. Pero es para tapar todas las investigaciones que se estén realizando, no solo en la parte de las elecciones, sino una relación lejana que se ha visto, Yo que han creo que hay tenido. mucho más allá de eso. Hay que ponerle mucha atención a la investigación sobre la llamada de la Comisión Mueller. Porque la Comisión Mueller lo que está develando es esta relación tan estrecha entre Donald Trump y Vladimir Putin para hacer una serie de ejercicios mundiales, entre ellos, por ejemplo, resolver entre los dos, sin pasar por las Naciones Unidas, el tema de Siria. Y yo creo desbancar a la Unión Europea. Y desbancar a la Unión Pero ¿por qué Estados Unidos toma NAFTA, distancia de la Unión Europea, por ejemplo? No se entendería, han sido sus aliados naturales durante décadas. Por lo que dije al principio, no quiere ese orden democrático en donde hay una OTAN, hay una alianza que está conformada por instituciones que él no controla. Recordemos que este es un régimen caudillista y populista por excelencia, que quiere decir no confía en las instituciones. Y su par es Putin en ese sentido, se adapta muy bien a él. Gonzalo Ruiz, ¿Trump es una bomba de tiempo? Yo creo que es indescifrable para empezar. Es decir, un día dice lo de los migrantes, otro día dice que vamos a construir el muro no se hace. La mirada de Estados Unidos, América Latina, sí, ciertamente durante la Guerra Fría, después de la Revolución Cubana en los 60, tuvo cierta importancia, pero se soslayó durante muchos años también. Y apenas al final del régimen de Obama, con el restablecimiento, normalización de las relaciones con Cuba, empezó a tener otro eje, pero en el gran mapa geopolítico mundial, claro que sí. En las elecciones norteamericanas interfirió Putin, se dice vía Assange, ¿no? Con la interceptación de correos. En el tema Unión Europea que tú bien has señalado, es un tema industrial que ha puesto tensiones. El G7, como bien se apuntó, fue un momento complejo. Con China hay un tira y afloja, son dos grandes monstruos que se necesitan también porque es un gran mercado Estados Unidos para China, pero China también podría ser un aliado estratégico. Y lo de Corea del Norte también de locos, ¿no? En guerra de palabras, alguna vez decía el embajador Carrión, la diplomacia de los micrófonos y luego grandes abrazos y supuestos pero acuerdos. ¿no se desactivó ya ese conflicto? Con Irán también hay otro problema, ¿no? Es decir, había en marcha un acuerdo nuclear que en este momento peligra. Creo que es un mapa demasiado complejo, a ver, poquísimo tiempo, deberíamos necesitar varios programas como estos para ir desentrañando todo eso, pero sin duda un presidente indescifrable en materia de la política internacional. Y es que Estados Unidos, Carlos, es muy importante. Es que la relación de Estados Unidos con todos los países del mundo es importante y, por supuesto, en este momento hay muchas minas que eventualmente podrían estallar. Bien, nos vamos a un último corte comercial y volvemos en la etapa de conclusiones. Esto es Políticamente Correcto. Entramos en etapa de conclusiones. Gonzalo Ruiz, ¿el reencuentro entre Ecuador y Estados Unidos es políticamente correcto? Políticamente correcto, positivo, necesario, era urgente. Bien ha hecho el gobierno del Ecuador y bien ha hecho el gobierno de Estados Unidos en abrir una puerta. Hay que construir confianza, hay que hacer acuerdos comerciales sólidos que generen fuentes de trabajo justamente para evitar que miles y miles de ecuatorianos sigan migrando, sigan yéndose del país. Y por supuesto eso en una relación de respeto a la soberanía y desde el punto de vista del Ecuador, cuidando los intereses nacionales. Grace Jaramillo. Ojalá aprendamos la lección. Las políticas exteriores son de Estado, no de gobierno, porque defienden los intereses de las mayorías, de las grandes mayorías nacionales, y esperemos que hayamos aprendido la lección. Sí al consenso y no al cortoplacismo. Embajador Francisco Carrión, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es haber hecho lo que se ha hecho, paradójicamente. Es abrir
una relación, normalizarla con la primera potencia del mundo, donde se deja de lado las ideologías y se hace prevalecer el interés nacional. Creo que es muy importante ahora hacer un seguimiento a lo conversado, a lo que se ha suscrito inclusive en su comunicado final conjunto entre los dos países, y ahí es donde se tiene que ver el esfuerzo fundamentalmente del Ecuador y por supuesto el cumplimiento de Estados Unidos para que todos estos acuerdos vayan en el interés nacional, que es lo que debe primar: la seguridad, el comercio, las inversiones, la cooperación, en fin, todos los ámbitos en los cuales los Estados Unidos pueden aportar, acompañar al Ecuador y nosotros valernos de eso para el desarrollo. Y hace bien el gobierno del presidente Lenín Moreno en reactivar los diálogos y la cooperación con los Estados Unidos. Los 10 años de correísmo significaron un grave retroceso en esta materia, porque se priorizaron las ideologías y no los intereses de Ecuador en materia comercial, migratoria y de seguridad. El país jamás discutió con la madurez del caso las consecuencias de este distanciamiento, ni fijó los sanos límites que debía tener cualquier nivel de cooperación. Todo fue radical. Lastimosamente, Ecuador vuelve a interesarse en este país cuyo gobierno se muestra cerrado e indolente. La diplomacia ecuatoriana debe ser hábil para tener una relación provechosa e inteligente con Donald Trump. Hasta el próximo programa. Usted puede volver a ver este análisis políticamente correcto en YouTube e Instagram TV. Nos vemos el próximo domingo 10:30 por la señal de Coavisa.